Por eso, cuando Dios ya ha decidido el momento crucial, importante y decisivo de que Israel salga de Egipto, lo hace de una manera magistral, llamativa, poderosa, guiándolos por medio de una nube. Esa nube tan grande, no sabemos el diámetro para poder cubrir a 3 millones de personas y dar sombra ante el ímpetu del sol en aquel tiempo y sobre todo en el desierto, imaginaros, ¿no? Ellos pudieron pensar, esta nube para nosotros es familiar, en la nube que tantas veces los egipcios anunciaban que al norte del río Nilo se acercaba a la nube el dios Nun, que cuando hacía caer la lluvia daba vida. Por lo tanto, el dios de la vida, que está oscura porque está a punto de llover, es el que nos conduce. Es el que nos conduce. Ellos pudieron pensarlo de esta manera. Lo que detrás de este escenario es que Dios le iba a sorprender, porque él no era una deidad más, no era un dios de mitología, no era el dios de los egipcios, era el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aparece también una columna de fuego, no solamente para separar o para defenderlos de los judíos que iban a venir a contraatacar, para llevárselos nuevamente a Egipto para que vivieran como esclavos, sino también para calentarlos en el desierto en la noche. Ahora yo me pregunto, Señor, durante el día, 3 millones de personas acampadas por el desierto, un asentamiento de 3 millones de personas dispersas, ¿cuánto tiempo, cuánto espacio estarían pues ocupando? Y esta nube, ¿cómo haría para protegerlos a todos? Y cómo el fuego acalentara a todos, y que el primero no se quemara y que el último no pasara, pues, digámosle, frío, ¿no? Bueno, seguramente que harían fogatas, pues se entienda, como harían, como luego veríamos cuando las tribus, las 12 tribus de Israel ya, pues, acampan, ¿no? Juntamente con Josué. Pero bueno, ahora se cuenta la historia entre los egipcios, un libro, que resulta que hubo un faraón de que quiso implantar el monoteísmo dentro de Egipto, de que no hacía falta adorar a tantos dioses y perder tanto tiempo. Con una sola deidad era suficiente y que tenían que adorar al dios Ra, al dios Sol, que era el dios de la vida y que lo proporcionaba todo. Que por encima del dios Ra no había ninguno. Y a esto se le sumaron algunos sacerdotes y sumos sacerdotes y se unieron unos cuantos, pero Faraón se opuso, los ancianos se opusieron y el pueblo también, porque estaban acostumbrados a adorar pues a muchísimos dioses, y eso de adorar solamente a un dios, a una deidad, no era compatible. Se dice que ellos se mantenían en esta fe y que cuando vieron las plagas y las proezas del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como un único Dios, abrazaron por fe esta creencia, dejaron el politeísmo, o entre comillas dejaron la cultura de los egipcios, y que cuando salieron los judíos, ellos también salieron con ellos. ¿Vale? Ahora, podemos ver que cuando todo este grupo de personas pues cruzan el mar Rojo y se abren dos, y pasa María, pasa Moisés y todas las doncellas, todos los críos, todos los ancianos, toda la mercancía, todos los animales, 3 millones de personas. Cuando ya cruzan todo, los egipcios quieren una tropa de caballería, quiere ir tras ellos, pero las aguas vuelven a su cauce y mueren todos ahogados. Dios supo honrar, libertar y defender a su pueblo. Estos que se salen de allí se les llaman hebreos.
¿Por qué? Porque hebreo, en el mismo idioma hebreo, significa hibrid. La palabra hibrid significa todos los que salieron del otro lugar o los que cruzaron el río o el mar. Y es por eso que a todo el conjunto de personas que salieron de Egipto para llegar hasta el monte Sinaí, tuvieron que cruzar el mar. Salieron de un lugar para llegar a otro. Y a ese conjunto de personas se le llaman los hebreos. Por eso el apóstol San Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos. Lo que estaba diciendo es, cuando reitera o repite 2 veces yo soy hebreo de hebreos, estaba diciendo 2 cosas. Soy hebreo, que puedo remontar mi genealogía hasta la tribu de Benjamín, de los que salieron de Egipto, y soy hebreo porque desciendo de esa estirpe que salieron de Egipto y porque también hablo hebreo. Eso es lo que estaba enseñando el apóstol San Pablo, hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día, criado a los pies de Gamaliel. Pero bueno, no vamos aquí a disertar de la biografía del apóstol San Pablo, al menos no es el momento. Ellos llegan allí y llegan con una incertidumbre, con un sabor agrio y dulce, porque por una parte con la dulzura y con la expectativa de que nos ha libertado este Dios que se nos han enseñado por tanto tiempo, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que verdaderamente no tenemos conocimiento mucho de él porque no hemos tenido un trato, pero ahora por fin hemos visto que nos ha sacado, ¿vale? Nos ha sacado de aquí. Aunque no nos hemos sorprendido con esta nube porque creíamos por un momento que era una de las deidades, uno de los dioses de Egipto, pero cuando lleguemos al monte Sinaí se disiparon todas las equivocaciones, toda la duda. Ahora estamos en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque Dios llama a Moisés a que suba al monte durante 40 días y el pueblo está allí. El pueblo aún sigue teniendo mentalidad politeísta, con incredulidad, viendo que Moisés se demora. Ellos no pensaron que el Dios de Abraham estaba tratando personalmente con él y que le estaba dando unas leyes, unos mandamientos, unos estatutos, unos preceptos para que el pueblo pudiera guiarse en cuanto a una conducta moral, política, religiosa y social. Así que, viendo que tardaban, influyeron en la vida de Aarón, un hombre que posiblemente en ese tiempo pues, no tuviera mucho carácter o se dejó influenciar por el pueblo, y hicieron en el oro que habían recaudado de Egipto, que salieron enriquecidos, lo fundieron, lo trataron, lo trabajaron y fabricaron un becerro de oro. ¿Por qué otra clase de animal no? Porque el becerro de oro eran lo que adoraban también los egipcios. Por lo tanto, sus intenciones eran ir, reconocemos al Dios de los egipcios, lo cargamos y lo veneramos, lo adoramos y nos vamos a Egipto porque preferimos estar allí. ¿Os dais cuenta? Cuando el Señor Dios Todopoderoso oye todo lo que está ocurriendo, le avisa a Moisés, y Moisés, cuando ve todo el panorama en ira santa, se da cuenta que el pecado está en pecado y destruye las tablas, destruye las tablas que había escrito Dios con su dedo. Sin embargo, allí hay un juicio, hay un decreto por parte de Dios en Moisés, y el que estuviera de parte de Dios que se arrepintiera, y los otros, pues bueno, que fueron consumidos por el Señor. Parece ser que el pueblo se arrepiente y nuevamente Dios le da las tablas y esos mandamientos para que el pueblo se condujera, para que no esclavizaran a nadie, para que no maltrataran a nadie, para que acogieran a toda persona que fuera esclava o que fuera extranjera, que le dieran hospitalidad, y si quisiera cumplir con la religión del judaísmo, simplemente tenía que circuncidarse y aceptarlo como un judío más. Amén. Así que finalizamos esta grabación y proseguimos.